Que el Señor Jesucristo le esté bendiciendo. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Una preciosa palabra en la cual el Espíritu Santo ha dado a mi vida, a mi ser, la cual he podido estar escudriñando, leyendo, sacando la esencia. Y tocó mi corazón, mi vida, el poder escudriñarla. La escudriñaba una y otra vez, así que espero que sea de bendición para su vida también. La adoración celestial, cuando todos la hayan encontrado, confirmen con un fuerte amén. 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 Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 4 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, aleluya. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Amén. Gloria, y fueron creadas, perdón. Amén. Gloria a Dios, glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios del profeta Juan que era un siervo de Dios, un discípulo, un profeta que estaba al lado del Señor Jesucristo. Y él estaba allí en la isla de Patmos, preso en esta isla. Amén. Por predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y allí, estando preso en esta isla de Patmos, que queda allí en la región de Grecia, Dios usó la vida de Juan y le comenzó a entregar revelaciones que son Apocalipsis se llaman revelaciones porque son revelaciones de parte de Dios que entregó Dios a la vida de este siervo, de este discípulo, en el cual él estaba preso
pero el Espíritu sabemos que no está preso, que el Espíritu Santo tiene la libertad y la corriente del río para seguir fluyendo y corriendo. En ese lugar Él recibe la revelación a las 7 iglesias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Cada una de ellas, por ejemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Él debe de mandar mensaje a cada una de estas iglesias, estando allí en esa condición de ser privado de su libertad, pero el Espíritu le entrega las revelaciones de estas iglesias. Y a Éfeso le habla y le dice que ha dejado su primer amor, que debía de volverse a Cristo, o si no, iban a haber consecuencias. Y voy a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas. A Esmirna es una iglesia que estaba en prueba, luchada. Pérgamo era una iglesia que permitió la doctrina de Balaam, la idolatría y el amor al dinero, y debía de arrepentirse. A Tiatira es una iglesia que toleraba a la Jezabel, es un principado que operó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y que estaba operando después de Cristo en la iglesia de Tiatira, que consiste en la manipulación, en la fornicación, en la idolatría y la brujería, y le dice que no se quería arrepentir. Sardis era una iglesia a la cual le dice que debía de estar vigilante y de afirmar las otras cosas que estaban por morir y que se arrepientan. Filadelfia era una iglesia que, aunque tenía poca fuerza, pero había guardado la palabra, había obedecido a la palabra de Dios y sería guardada de lo que vendría al mundo. Unas promesas que Dios le hace a esta iglesia por haber guardado y obedecido la palabra de Dios. Laodicea era una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente, que estaba ociosa, que estaba indiferente, con un corazón endurecido, que estaba media, y que si no se arrepentía, iba a ser vomitada de la boca de Dios. Podemos ver que Juan tuvo que enviar mensaje a las 7 iglesias en la condición de cómo estaba cada una de esas iglesias, para que pudiera nuevamente restablecerse y que fluyera nuevamente la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Y comienza hablando el capítulo 4 de lo que leímos, la adoración celestial, y dice: y después de esto miré, o sea, después de haber anotado los mensajes a las 7 iglesias, después de haberlos anotado y entregado, él después tuvo una visión y dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea que después de obedecer, Juan tiene una revelación de cómo era el cielo y cómo estaba una puerta abierta, en el cual Dios le permite ver aquella puerta abierta, que significa que todavía está la oportunidad de la salvación, que todavía nosotros tenemos esa oportunidad de llegar ante la presencia de Dios a través de nuestras oraciones, a través del ayuno, a través de nuestras lágrimas, para golpear las puertas del corazón de Dios y que sean oídas nuestras oraciones y que Él pueda responder. Porque sabemos que una vez que esas puertas se cierren, nadie podrá entrar y nadie podrá abrirla. Allí en el libro de Juan capítulo 10, versículos 7 y 9,
Si alguien la puede leer, si lo encuentra. Sabemos que Cristo es la puerta por la cual entra su iglesia. ¿Pastor lo encontró? ¿O algún hermano lo encontró? Juan 10, versículos 7 y 9. Hermana Tania. Amén. Dele lectura. En el nombre del Señor Jesucristo, lleva por título Jesús, el buen pastor. Amén. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. Entonces podemos ver que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta de la salvación. Pero decían que una vez que aquellas puertas se cierran, nada ni nadie la podrá abrir. Ni nada ni nadie podrá entrar porque ya se habrá cerrado. Mateo 25 del 10 al 12. Ayúdenme, hermano, para poder leer los versículos que voy diciendo. Mateo 25 del 10 al 12, que lo haya encontrado. Amén. Amén, gloria a Dios. Mateo 25 del 10 al 12. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Amén. Y se cerró la puerta. Sí. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Leo 13. No, está bien. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Dios los bendiga, hermano. Sabemos que los juicios de Dios ya comenzaron a aparecer, comenzaron a caer. Han comenzado y han comenzado por la casa. Hoy las puertas de la salvación todavía permanecen abiertas para aquel que se arrepiente, que quiera llegar arrepentido a pedir misericordia. Pero una vez que las puertas se cierren, dice la palabra de Dios, estarán golpeando y no se abrirán. Porque para eso ya dio tiempo nuestro Creador, nuestro Padre. Y la puerta, una vez que se cierre, no habrá oportunidad de salvación para aquellas personas. Por eso hoy es la tarde oportuna de la salvación y de la oportunidad. Podamos estar como aquellas 5 vírgenes prudentes que, a pesar de las debilidades, de la flaqueza, ellas estaban preparadas y entraron para ser salvos. Pero más las 5 insensatas, cuando se cerró la puerta, ya no hubo solución para que ellas puedan alcanzar salvación. Solo queda una expectación de dolor y de llorar y de lamentar, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 3:8, quien lo pueda buscar y decir, es acá nomás en la iglesia de Filadelfia. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:8, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, Sí. la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, Oh, gloria. has guardado mi palabra Amén. y no has negado mi nombre. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Tu nombre, Jesús. Esto se refiere a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que, a pesar de que tenían poca fuerza, que ya se encontraban debilitados, tal vez la fe, debilitados por la lucha, debilitados por tantas cosas que habrían pasado como iglesia, ellos no negaron su fe, ni tampoco negaron el nombre del Señor Jesucristo, ni tampoco se inclinaron al pecado, a la obra de la carne, sino que con su testimonio, que con la obediencia, trabajaron y expandieron el Evangelio, la buena nueva de salvación, para no contaminarse con el mundo ni el pecado. A pesar de que tenían poca fuerza, se alentaron
para seguir adelante. Amén. Y para no bajar sus brazos, para no pecar contra aquel que los había alcanzado en la cruz del Calvario. Por su obediencia y por su fidelidad, Dios promete también cuidarlos y protegernos de lo que ha de venir al mundo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, tiempos de persecución, como se hablaba, tiempos en los cuales estamos entrando en la gran tribulación y que va a venir y abarcar al mundo entero. Porque la palabra que Dios dejó establecido hace siglos atrás se está cumpliendo hoy a la vista de nuestros ojos. Y como se está cumpliendo su palabra, dice Dios, aquellos que son fieles a Él, aquellos que guardan su palabra, aquellos que no miran hacia atrás, que no quieren volverse al mundo, que aquellos que no quieren contaminarse con el mundo, dice Dios a través de su palabra, que Él nos ha de guardar por la hora que viene al mundo entero y para probarlo. Si usted después lee cada mensaje y lee el mensaje a lo que es a la iglesia de Filadelfia, va a poder ver que Dios está hablando y le está diciendo que por ser fieles a Dios, Él lo iba a guardar de la hora que va a venir al mundo entero. Y el mundo entero no quiere escuchar de Dios, no quiere buscar de Dios. Sabemos que el cielo está abierto para escuchar nuestras oraciones y que está organizado y ordenado. Lo vio Juan cuando tuvo aquella visión. Lo vio ordenado y organizado, pero también sabemos que el mundo entero corre conforme su concupiscencia, conforme la carne, conforme su deseo, y no quiere llegar a los pies de Cristo. Podemos ver el gran amor de Dios a través de que todavía están abiertas las puertas de los cielos para escuchar nuestras oraciones. Y escuchábamos en el día de ayer cómo era predicada la palabra de Dios, que muchos habían dejado ya de orar y que las oraciones habían cesado. Podemos ver de que muchos al orar tienen una oración monótona, creyendo que Dios no los escucha. Podemos ver que muchos dudan de la oración porque no tienen respuesta, pero acá vemos de que hay una puerta abierta en el cielo, en el cual Dios está escuchando las oraciones de sus hijos y que Él ha de responder conforme su voluntad y a su tiempo. Y esto nos habla del inmenso amor que Él tiene por las almas y por su creación, por sus hijos, que Él no los ha dejado ni los ha desamparado, sino que Él escucha nuestras oraciones cuando venimos con un corazón contrito y humillado. Él responde las oraciones y escucha a sus hijos. Y vemos de que la humanidad no quiere saber nada con Dios, con un Dios de amor y de misericordia, con un Dios que entregó a su Hijo para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Y la humanidad corre en los deleites del mundo y no quiere saber nada de Dios. Aun cuando tienen problemas y dificultades, el agua les llega hasta el cuello y no quieren saber nada de Dios. Y lo podemos ver allí en el libro de Juan 3, 16 al 21. Si lo puede encontrar, hermana Estefanía, y darle lectura. El libro de Juan 3, 16 al 21, de cómo Dios amó al mundo y ha dado a su único Hijo unigénito para que el mundo sea salvo a través de Él. Amén. Gloria a Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Hasta el 21? María, sí, hasta
hasta el 21. Hasta el 21. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, Amén. pero el que no cree, el que en él cree no es condenado, Amén. pero el que no cree ya ha sido condenado, Amén. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz, Amén. para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. No quieren la verdad de Dios, no quieren la luz. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. La mentira, el engaño, el robo y las cosas que Dios deja establecido en su palabra que no se harían. Se amó más las tinieblas y hoy vemos que realmente cómo va el mundo por amar más las tinieblas que la luz. Son pocas las personas que perseveran en la verdad, que perseveran en la integridad. Vemos pocas personas que defienden el Evangelio, la verdad, a través de su palabra. Muchos son los que se mezclan o que aman más las tinieblas que la luz, lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que realmente cómo está hoy la humanidad. Y es por eso que también los juicios de Dios han de caer, porque realmente cuando alguien comete una infracción, comete un delito, una infracción, tiene que pagar lo que ha hecho. Entonces, Dios no puede dejar sin un juicio a todo lo que se está haciendo hoy en la humanidad, ya que caminan dándole la espalda a Dios, aquel que por amor se entregó para alcanzar a las almas. Podemos ver que Juan, cuando ve allí la adoración celestial, ve una puerta abierta, como lo mencionaba, y ve que la primera voz que oye dice que era como trompeta hablando con él. Y hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, cuando Juan puede oír aquella voz llamándole, él salió de su cuerpo y estaba en el espíritu, pudiendo ver la inmensidad del reino celestial, viendo aquella majestad, aquello glorioso que es las mansiones celestiales que Cristo fue a preparar. Juan lo estaba viendo directamente, lo que allí había en el reino celestial, la adoración celestial que allí se manifestaba y cómo estaban la organización y el orden que el reino celestial tenía. Lo pudo ver Juan a través de Jesucristo, de Yahshua, que es en hebreo. Y sabemos que el Señor Jesucristo está allí porque dice que el que le habló le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Quien le habló era el Señor Jesucristo, porque Él venció al pecado y venció a la muerte, y hoy intercede por nosotros como abogado, y lo habla allí la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que el Señor Jesucristo está como abogado intercediendo por nosotros. Si alguno pecare o cayera en falta, en error, Cristo está intercediendo por nosotros como abogado. Y el aspecto del que estaba sentado, dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina
sabemos que la piedra es algo inamovible e indestructible. Y destellaba luz aquel lugar. Destellaba luz de colores, de un color rojizo, amarillo y verde, porque lo que es el jaspe y la cornalina son de un color amarillento fuerte y de un color rojizo, de un color tirando a verde. Entonces dice también la palabra de Dios que había allí un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y sabemos que el arco iris es el pacto de Dios que hizo con nosotros, y que cada vez que nosotros vemos el arco iris en el cielo después que llueve, podemos ver el amor y la misericordia que Dios tiene por la humanidad y que está cumpliendo aquel pacto que hizo en Génesis 9, versículo 11 al 13. Si lo puede buscar, hermana Graciela. Génesis 9 del 11 al 13, y podemos ver el pacto que Dios hizo con la humanidad, sabiendo que Él había destruido a la humanidad con diluvio, pero más hace un pacto diciendo que ya no va a destruir más a la humanidad con diluvio, sino que el mismo hombre se destruye a sí mismo y deja establecido el arco iris. Gloria a Dios. Léalo nomás. Génesis 9, del 11 al 13. Del nombre bendito del Señor Jesucristo. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Amén. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ver de que Dios cumple su pacto y que realmente cada vez que nosotros vemos un arco iris podemos ver su inmenso amor y su misericordia, y podemos saber que las puertas del cielo todavía están abiertas para que Él escuche nuestra oración y nuestro arrepentimiento ante su presencia, y que Él escucha nuestras oraciones. Por eso no sé cómo son las oraciones del pueblo, cómo son las oraciones de aquellos que nos están escuchando por YouTube. Tal vez sean oraciones monótonas o crea que Dios no lo está escuchando. Y hoy la palabra de Dios nos muestra, nos dice que todavía están abiertas las puertas de los cielos para Dios escuchar nuestra oración. Entonces podemos ver el amor de Dios a lo que Él ha creado. Dice, y alrededor, en el versículo 4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 tronos están para los 24 ancianos. Representan, 12 de ellos representan a los 12 de la tribu de Israel, y los otros 12 representan a los discípulos que Cristo tenía cuando Él comenzó su ministerio. Más uno de ellos fue el que le traicionó al Señor Jesucristo, que fue Judas, y rechazó la salvación. Pero Dios toma al apóstol Pablo, quien comisiona para entregar las buenas nuevas de salvación, y ahí están completos los 12 apóstoles. Pero también nos muestra a todos los hijos de Dios
los tormentos o de las batallas que hayan tenido y que han perseverado para poder alcanzar gracia ante los ojos de Dios y salvación delante de su presencia. Y vemos acá, por la fe, a multitudes de hombres y de mujeres que no doblaron su rodilla ante idolatría, que no negaron la fe, que le fueron fieles a Dios a pesar de tantas circunstancias que hayan tenido y han entrado al reino de los cielos. De igual manera nos habla a nosotros que si somos fieles y perseveramos hasta el fin, vamos a tener una morada junto al Señor Jesucristo. Y vamos a estar vestidos con vestiduras blancas y con corona en nuestras cabezas. Las vestiduras blancas son vestiduras simbólicas de la cual muestran la santidad y la santificación hacia Dios, el haberse apartado para Dios, en el cual no han caído en idolatría ni en pecado, que no han doblado su rodilla a Baales, ni tampoco se dejaron guiar por las cosas del mundo, sino que a pesar de todas las circunstancias que pasaban, ellos le fueron fieles a Dios, y que si nosotros somos fieles, vamos a tener una morada en el reino celestial. Y nos habla la palabra de Dios allí en el libro de Hebreos 12, versículo 14, que si alguien lo encuentra, pastor, puede buscarlo y darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es necesario que haya santidad en los hijos de Dios para un día estar junto a nuestro Creador. Amén. Amén. Hebreos 12:14. Señor, por todos los que rechazan la gracia de Dios. Sí, Dios. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Seguir la paz y la santidad. Si no, nadie, sin esos requisitos, puede ver a Dios. Porque es necesario estar limpios, puros, apartados del mal, apartados del pecado y caminar en verdad para ser guardados, protegidos y tener una morada en el reino celestial. Obedeciendo a su palabra, dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos espirituales, en el cual nos habla la palabra de Dios, los conocemos y sabemos cuáles son los frutos espirituales que debemos de estar dando. Debemos de predicar su evangelio, expandir la buena nueva, trabajar para Cristo, dando un buen testimonio. Es necesario que el testimonio suyo y mío pueda estar. Porque ¿de qué serviría predicar la palabra de Dios si no hay un buen testimonio? Dirían, mirá, este va a la iglesia, mirá lo que está haciendo, mirá el pastor cómo se comporta y va a la iglesia. Entonces es necesario que también podamos dar un buen testimonio como hijos de Dios para que puedan ser alcanzadas esas personas. Allí en Primera de Pedro 15:16, Josué 3:5 y Primera de Tesalonicenses 5:23-24 vamos a estar dándole lectura en el nombre de Jesucristo. Hermana Vanessa, busque Primera de Pedro 1 del 15 al 16 y podemos ver de lo que Dios nos pide, el poder apartarnos para poder trabajar para Cristo. Hermano Mauro, busque Josué 3:5 y hermano Mateo, Tesalonicenses 5:23-24. Gloria a Dios. Denle lectura, hermano. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Amén. Sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Léalo de vuelta y más alto, hermana. Es necesario, hay partes que debemos de meditar de la palabra. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Es un poco nomás. Dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Sea en la casa, sea en el hogar, sea en el colegio, sea en el trabajo, sea cuando voy a la calle, sea cuando estoy con gente que no conoce a Cristo o con hermanos en Cristo Jesús. Y dice que ser santo en toda vuestra manera de vivir, no solamente cuando se está en la iglesia, sino en toda vuestra manera de vivir. Ser santo como Cristo es santo y como Él caminó en esta tierra en santidad y venció, nos dice que nosotros nos mantengamos en santidad para poder vencer. Hermano Mauro. Amén. Josué 3:5, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria Amén. a Dios. Santificaos, porque Dios hará maravilla entre vosotros. O sea que es necesario santificarse para ver maravillas. Amén. Es necesario que nos santifiquemos, así podremos ver esas maravillas de Dios. Primera de Tesalonicenses, hermano Mateo. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, amén. Santificado por completo. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Lo dicen así en ese orden? ¿Cuerpo, alma, espíritu? ¿Cómo lo nombran? Santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Sabemos que en este cuerpo estamos y vivimos. Y que realmente toda nuestra manera de vivir debe estar en santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. La santificación es un mandato de parte de Dios. No es una opción, no es si quiero, no es si me gusta. Es un mandato de parte de Dios para nuestra vida. Dios lo deja establecido en su palabra y lo pudimos escuchar. Cada uno de los hermanos que leyeron, primera de Tesalonicenses, primera de Pedro, Josué. Y podemos ver de que se puede vivir en santidad, en santificación. Se puede caminar con Cristo en obediencia. Depende de la disposición del corazón, porque la palabra de Dios es muy clara. Muchos guardan muchas cosas de la palabra de Dios, pero fallan en algunas. Por ejemplo, guardan en congregar, obedecen a muchas cosas, pero la vestimenta no es la que Dios establece. Y cuando no hay una vestimenta que Dios
establece, ya se está saliendo del orden que Dios ha establecido. Entonces, Dios habla y dice en su palabra que leía el hermano Primera de Tesalonicenses, que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu deben de ser guardados irrepresiblemente para Dios. Sin reproche quiere decir. Sin reproche, que Dios no tenga que reprochar nada de cómo estamos viviendo aquí en la tierra, sabiendo que son tiempos peligrosos, que cómo está todo, pero que como hijo Él no nos tenga que reprochar nada. Las coronas que acá vemos que estas personas estaban vestidas de vestiduras blancas, con coronas en su cabeza. La corona representa la realeza, representa la recompensa que se va a recibir por haber sido fiel y obediente al Creador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos queremos estar vestidos con vestiduras blancas y esas coronas? ¿Cuántos de nosotros anhelamos aquellas vestiduras que Dios tiene en el reino celestial para sus hijos, para aquellos que vencieron? Segunda de Timoteo 4:8, ¿le puede dar lectura, hermana Tania? Segunda de Timoteo 4:8. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Timoteo 4:8. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Amén. Ahí estamos nosotros. Pablo batalló y luchó defendiendo el Evangelio. Y sabía que ya estaba listo para partir de este escenario de la tierra. Mas Pablo sabía que le esperaba una corona incorruptible. Y él estaba gozoso porque sabía que el Dios justo le iba a entregar aquella corona incorruptible. Por haber vencido, por haber predicado el Evangelio y por no haber mirado hacia atrás, ni tampoco haberse quedado en el camino. Pablo sabía que había sido obediente al mandato de Dios, de trabajar arduamente para Cristo, y que sabía que la recompensa venía de nuestro Padre. Pablo dice que sufrió naufragio, que sufrió una tribulación, que sufrió hambre, pena, dolor, tristeza, que padeció muchas cosas como las estamos padeciendo muchos de nosotros por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero él sabía que el Dios justo le tenía una corona incorruptible para coronarlo y para darle como recompensa cuando Pablo estuviera allí en el reino de los cielos. Pablo no miraba con dolor lo que iba a dejar acá en la tierra, sino que miraba con gozo lo que Cristo le iba a dar. El mismo Señor Jesucristo, aquel que fue traspasado por los clavos, coronando a Pablo por su trabajo y por haber vencido. El mismo que fue traspasado por una lanza y por los clavos, es el mismo que lo va a recibir en el reino de los cielos si somos fieles a Cristo, para darnos esas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, que son las acciones de los justos, y esa corona incorruptible, la recompensa de haber triunfado y de haber vencido. Mire qué premio que tenemos. Mire qué galardón que hay allí en los cielos. Gloria a Dios. Y sabe que podemos ver de cómo Juan y cómo Dios le muestra a Juan primeramente lo que hay allí en el reino de los cielos antes de mostrarle las demás cosas, la tribulación
y de cómo iba a ser juzgado el mundo y de cómo iba a ser condenado. Antes de todo aquello, le muestra la adoración celestial para que Pablo, para que Juan, para que los discípulos, para que nosotros los enfoquemos en lo que vamos a tener allí en el reino de los cielos y no mirar lo que viene. Sabemos que serán días de tribulación y de dolor, pero que nuestra vista esté enfocada allí en el reino de los cielos y sigamos leyendo allí en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Sabemos que los truenos y los relámpagos son señal de la presencia de Dios, porque cuando allí bajó las leyes, los estatutos y los mandamientos, Dios, también hubieron relámpagos, truenos y señales de parte de Dios, de mostrar su presencia, de mostrar de que Él está al mando de todas las cosas. Y aquí Juan podía ver allí en el mismo reino celestial los truenos, los relámpagos y voces en el reino de los cielos, viendo que las voces es la presencia del Espíritu Santo. Es que el que gobierna en el cielo, el universo, es nuestro Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Sabemos que el vidrio en la época de Juan no se conocía. Era algo que recién estaban experimentando hacer el vidrio. No es como hoy lo vemos cristalino, transparente, sino que en la época de Juan recién comenzaba. Entonces Juan ve aquello y se queda perplejo por lo que estaba viendo. Podemos ver también de que esto es una señal del poder, de la santidad, de la magnificencia de nuestro Creador, de nuestro Padre, de lo que Él podía ver allí, ese mar de cristal como vidrio, las lámparas encendidas que muestran los 7 espíritus de Dios al control de todas las cosas. Y podemos ver también que menciona los 4 seres vivientes, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y los menciona que aquellos seres vivientes eran semejantes, uno al león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era semejante a un hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces podemos ver acá en esta revelación que Dios le da a Juan, los seres vivientes. El león representa la majestad y el poder. El becerro representa la fidelidad. El hombre representa la inteligencia y el águila representa la soberanía, la espiritualidad, el quebrantar nuestra identidad. Eso representa a cada uno de estos seres vivientes. Y estos seres vivientes representan a su vez a los 4 evangelios que Cristo estableció acá en la palabra de Dios. Entonces, el león representa a Mateo, al libro de Mateo. El becerro representa al libro de Marcos. El hombre, con su inteligencia,
inteligencia que lo escribió Lucas representa a Lucas, al libro de Lucas. Y el águila, que representa la soberanía, la espiritualidad y el quebrantar nuestra identidad, representa a Juan, el discípulo que por predicar el Evangelio fue llevado preso a una isla, desterrado en la isla de Patmos, y allí recibe aquellas revelaciones. Las 4 caras de estos seres vivientes son los 4 evangelios que no se contradicen, que son los mismos, escritos por distintos autores, y representa cada uno algo en la palabra de Dios. Todos los seres en el cielo, si seguimos leyendo a partir del versículo 8, los seres vivientes, dice que todos allí en el cielo, día y noche, dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. No se cansan de alabar y de honrar al Creador, aquel que lo sustenta todo. Y de esta manera es que nos habla la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser imitadores de alabar al que reina y que vive por los siglos de los siglos. Que no nos cansemos de alabarle y de adorarle. Que no nos cansemos de dar la honra y la gloria a aquel que la merece. Aquel que se entregó a sí mismo por alcanzarlo y rescatarlo. Que no nos cansemos de adorarle, de bendecirle. Que no vengamos por un compromiso, sino por amor y por una entrega, para adorar y bendecir su nombre, sabiendo que las puertas de los cielos están abiertas para escuchar nuestras oraciones y para socorrernos en el tiempo oportuno. Hasta acá va a ser la palabra de Dios. Y me meditaba en la primera alabanza que cantamos allí, en la primera alabanza A69, que le voy a estar pidiendo a los hermanos si la podemos cantar nuevamente, esta alabanza, ya que Dios, a través de esta palabra, el Señor Jesucristo nos habla y nos dice que hay una morada para cada uno de nosotros si somos fieles, que está preparada y que Él pronto viene a buscar, que Él sabe que tenemos pocas fuerzas, que Él sabe de las luchas que hemos tenido, de las debilidades, muchas veces dolor, angustia, tristeza, carga, pero que Él nos tiene preparado una recompensa para aquellos que sí somos fieles. Gloria a Dios. Hasta acá será la palabra de Dios. Y perdón que le pida esta alabanza, pero se asemeja mucho con este capítulo. Cántelo meditando lo que está